Buenos días y bienvenidos a la última clase virtual de Literatura 2. El tema que abordaremos el día de hoy es el realismo y el naturalismo, dos corrientes literarias que sucedieron al romanticismo y que, aunque son similares, tienen ciertas diferencias que nos permiten identificar una de otra. Primero debemos ver el contexto social en el que se desarrollaron estas corrientes literarias. Tras los ideales de libertad y la revolución industrial, va a surgir una nueva clase social. Esto quiere decir que la burguesía va a empezar a ascender. La gente va a empezar a tener poder adquisitivo y va a crearse una clase social que tenía la capacidad de adquirir libros. Y la gente va a querer verse reflejada en esos libros. Los burgueses no van a querer historias como Don Juan Tenorio, donde no se veían reflejados, donde había gente rica y poderosa. Ellos, si bien tenían poder, no eran ricos, pero empezaban a ser una fuerza importante. Por eso va a empezar a escribirse literatura que sea realista, que refleje la realidad en la que vivían estas personas. Además, vamos a ver que la corriente positivista de la filosofía va a invadir la literatura. El positivismo dice que no existe otra realidad que los hechos perceptibles. Es decir, contrario a lo que pasaba en el romanticismo, donde las personas podían estar en contacto con la naturaleza y les daba cuestiones supernaturales como contacto con muertos, hablar con las estatuas como en el Tenorio, tener relaciones con un muerto como en el estudiante Salamanca. El positivismo se va a aferrar a los hechos reales y aquellos que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Además, la industrialización va a hacer que aparezca por primera vez en el mundo el proletariado, gente pobre que va a verse reflejada también en algunas de las obras literarias. Las características del realismo. Mientras que en el romanticismo querían huir de una realidad, querían ser libres, aquí se va a buscar retratar esta realidad, dejar de forma fehaciente lo que está pasando. Y esto se logra mediante una fidelidad descriptiva, es decir, van a describir tal y como suceden las cosas, tal y como las ven, fijándose en los ambientes y en la psicología de los personajes. Y esto es importante porque los rasgos psicológicos que se van a desarrollar a lo largo de las obras, sobre todo en la parte de la literatura rusa, va a dejar una constancia de la complejidad que tienen las relaciones interpersonales dentro del desarrollo burgués de esa época. El meme que están viendo ahí, donde está la chica de Badaboom preguntándole, hola amigos, ¿ustedes son pareja? Es de la película de Ana Karenina, basada en el libro de Ana Karenina. Ana Karenina tiene su prometido, pero se enamora de un coronel. Y el coronel se enamora de ella y entonces empieza un triángulo amoroso donde las implicaciones psicológicas están a flor de piel. Por eso el meme. Además, este tipo de literatura va a ser una crítica a la sociedad. El arte va a empezar a verse para ayudar al cambio social, de forma que reflejando la pobreza, reflejando cómo la gente pobre vive en condiciones paupérrimas, cómo el proletariado tiene sufrimientos, va a ser crítica a la sociedad industrializada y va a intentar ayudar a que surja un cambio social. Además, vamos a ver que en el realismo hay un narrador omnisciente. El narrador va a manejar todo, mueve los hilos, es el cronista, él sabe qué va a pasar, él conoce al personaje íntimamente, conoce la psicología del personaje y es capaz de retratarla dentro de la obra literaria. Dentro de este estilo también vamos a poder ver que hay personajes individuales. El personaje es individual, no hay un personaje colectivo. Vamos a centrar la atención en ciertos protagonistas. En el caso de Oliver Twist, vamos a ver a un niño que se relaciona problemáticamente con su mundo, alguien que trata de salir de la pobreza. Y esto también lo vemos mediante descripciones minuciosas. Es decir, la descripción va a ser la base del realismo y del naturalismo. Vamos a ver textos donde las descripciones son muy detalladas, pero usando un lenguaje coloquial y una estructura lineal, es decir, la historia va a tener un principio y va a tener un fin, sin tener un plot twist, sin tener cambios en la trama, sin empezar desde el final y luego volver al inicio. Va a ser algo muy sencillo, muy lineal y muy descriptivo. Precisamente, derivado de la necesidad de retratar descriptivamente el mundo, es que la novela realista va a ser uno de los principales géneros cultivados dentro de este periodo literario.
La novela realista va a tener ciertas características. La primera es que va a tener una observación objetiva de la realidad. Es decir, no vamos a ver que el autor hable de sus sentimientos dentro de este tipo de texto. Va a hablar de los sentimientos de los protagonistas desde un enfoque psicológico muy fuerte. Además, van a adquirir importancia los personajes femeninos. Vamos a ver que la mayoría de la literatura realista va a ser protagonizada por mujeres. Va a tener un estilo sencillo y sobrio y además va a usarse para definir posturas ideológicas. Es decir, muchas de las obras van a plantear la defensa de una idea, de una forma de pensar que estuviera presente en el periodo realista. Esto se va a ver sobre todo en Rusia, por ejemplo, con Ana Karenina, en la que si bien habla del noviazgo o del trío amoroso entre varios personajes, realmente lo que trasciende de la obra es la capacidad que tiene de retratar y de criticar el régimen ruso de esa época. Entre los principales representantes de la novela realista vamos a tener en Rusia a León Tolstoy con Ana Karenina. Tolstoy va a manejar de una forma sublime y perfecta un conocimiento de los impulsos secretos de la vida psíquica. De hecho, la obra de Ana Karenina se utiliza en estudios de psicología porque Tolstoy aborda los temas de adulterio, el perdón, el progreso, desde un punto de vista psicológico maestro, describiendo a detalle este tipo de situaciones y cómo la psique afecta el desarrollo de las personas y cómo los estados psicológicos pueden ir dando origen a diferentes reacciones dentro de una obra literaria. Luego en España tenemos a Benito Pérez Galdós con Doña Perfecta, una obra que se publicó en 5 entregas de la Revista de España y que fue escrita conforme iba saliendo cada entrega. Doña Perfecta es una viuda que vive en un pueblo que se llama Obrajosa, en la España antigua. Para preservar la fortuna de su familia, decide casar a su hija con su sobrino. Esto refleja las costumbres de la época. Estaba haciendo además una crítica a la sociedad. Casan a la hija con su sobrino, se casan entre primos para preservar la fortuna familiar. Sin embargo, cuando el sobrino que viene de Madrid y es progresista llega al pueblito de España, va a chocar con las ideas de Doña Perfecta, con las ideas conservadoras y con las del padre, desatando una serie de líos que van a terminar en una tragedia. Y luego, en Inglaterra tenemos a Charles Dickens. Charles Dickens, que escribió Oliver Twist. Oliver Twist, esta obra literaria que va a mostrar la dura realidad del trabajo infantil en la Inglaterra de esa época, además del abuso de poder y la desigualdad económica que se vive en la Inglaterra de aquellos años. Y luego tenemos el naturalismo. El naturalismo va a ser diferente del realismo porque va a llevar la parte objetiva al máximo, va a llevarla al último punto que puede existir, que es la observación científica. El realismo va a estar marcado por la ideología. En el naturalismo vamos a ver que el determinismo va a marcar lo que sucede. ¿Y qué era el determinismo? Bueno, se pensaba que la conducta del hombre ya estaba determinada, uno, por la herencia genética que tenía él, y dos, por el entorno social en que nacía. Si bien en el realismo vamos a estar mostrando la realidad de las cosas, en el naturalismo lo vamos a llevar al extremo y vamos a ver cómo el hecho, por ejemplo, de haber nacido en una condición de pobreza extrema va a marcar tu comportamiento. Además, el naturalismo se va a usar como un arma política, va a ser un medio de denuncia extrema y lo hacen mediante la descripción lo más fielmente posible de los sufrimientos cotidianos. Por eso este tipo de literatura se va a centrar en la gente pobre, va a tener como su punto de partida el proletariado, la pobreza. Y además va a usar el método científico como base para elaborar las obras. Es decir, van a observar la realidad
y así como lo haría un científico, la va a documentar de forma rigurosa, escribiendo las obras. Características propias del realismo. Bueno, como ya les mencionaba, vamos a ver que la existencia humana es controlada por fuerzas como la pasión y el entorno social. Es decir, lo que nosotros hacemos o las acciones que realizamos están supeditadas al entorno social en el que nos desarrollamos y a nuestra propia composición genética. Si venimos de padres que son enojones, vamos a ser enojones por naturaleza. Además, vamos a ver que la literatura va a ser un documento social, es decir, la literatura va a dar fe de lo que está pasando en la sociedad, por lo tanto debemos retratarlo lo más fielmente posible. Esto nos lleva a que el acercamiento sea amoral y totalmente científico. No vamos a meter nuestras emociones dentro de este retrato de la realidad y, como les decía, vamos a tener personajes pobres y además el uso de un lenguaje popular. La idea de esta literatura era reformar la sociedad y denunciar las injusticias que cometía la sociedad burguesa con el proletariado que estaba surgiendo, es decir, cómo los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. La obra más representativa del naturalismo y donde podemos apreciar esto va a ser La Regenta, escrita por Leopoldo Alas Clarín. La Regenta nos va a presentar el conflicto entre Ana Ozores, mujer de España, y el sacerdote Fermín de Paz, quienes, dominados por el deseo amoroso, se van a enfrentar a un ambiente hostil dentro de ese pueblito de España. La regenta, esposa del regente, vive de la sociedad burguesa y está llena de hipocresía y convencionalismos, lo cual va a verse retratado de forma objetiva dentro de esta novela. Los elementos naturalistas los vamos a advertir en el determinismo del medio y las circunstancias que han marcado a doña Ana. Ella fue huérfana, tuvo una infancia infeliz, además vivió una educación severa y un ambiente de las provincias donde todo es muy cerrado. Este tipo de ambientes, este determinismo se va a marcar claramente y va a llevar a doña Ana a terminar enamorándose del sacerdote y sufriendo por tener un amorío con este sacerdote, además de ser la esposa del regente. El regente era como el gobernador del pueblo. Además, en la obra vamos a poder ver retratados de forma particular a todos los personajes que existen en la provincia. El cura de pueblo, la señora chismosa, la gente rica, los asalariados. Sin embargo, la individualización de cada uno mediante los factores psicológicos de la obra es lo que nos va a llevar a ver esta diferenciación que la hacen única y que la vuelven un documento social de lo que pasaba en esa época. Aquí terminamos las sesiones virtuales de Literatura 2. Quiero agradecerles por este cuatrimestre, que fue extraño. Han dado lo mejor de ustedes. Me quedo muy complacido con sus trabajos. Estoy muy a gusto con lo que logramos hacer, tanto dentro del salón de clases como en el ambiente virtual. Créanme que yo me voy muy feliz de haber sido su maestro. Les agradezco la disposición, les agradezco el esfuerzo que hicieron en los trabajos virtuales. Sé que a veces era un poquito pesado, pero créanme que valoro lo que hicieron. Me llevo muchos trabajos muy padres para mi portafolio, que después yo exhibo a los coordinadores, y les agradezco todo. De verdad, estudien para su examen, échenle ganas y espero que nos volvamos a ver en las aulas en cuanto esta contingencia termine.